El tercer informativo de la Cort Camp de Túria va a contarte en poco tiempo lo que hemos hecho en estos 2 últimos meses. 2 intensos meses repletos de actividad que han dado por terminado el proyecto Reconstruint Territory. Este 2021 ha traído a la Mancomunitat Camp de Túria la primera mesa de formación y empleo, una cita que ha contado con la participación de 40 personas expertas en la materia y que se ha comprometido a llevar a cabo 10 compromisos. Así se ha decidido constituir un grupo de trabajo para casar la oferta de formación con la demanda de empleo que estará compuesto por los IES, prospectores de la comarca, centro de formación y representantes de la empresa. Además, se constituirá un grupo de trabajo para realizar un mapa de recursos actualizado. Se ha propuesto también crear un boletín de formación para difundir acciones formativas y prácticas en empresas, entre otros asuntos. Solicitar una reunión entre Labora y los centros de formación para tratar los temas relacionados con los certificados de profesionalidad, así como difundir la estrategia territorial de empleo alineada con las líneas de trabajo de formación. Otras de las medidas que ha alcanzado el consenso de los presentes es la de la formación en agricultura, economía social y perspectiva de género. Días antes, el sector empresarial tuvo una jornada dedicada a las subvenciones que ofrecen la Consellería de Economía e IBACE, una cita dedicada a transmitir las líneas de ayuda al sector empresarial de Camp de Túria. 50 empresas y entidades participan en el webinar realizado en la Mancomunitat Camp de Túria, que ha acercado expertos en la materia de las ayudas y subvenciones tanto de la Consellería de Economía Sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo, como de IBACE, a empresas, asociaciones e instituciones de la comarca. Según los datos facilitados por IBACE, en 2019 se presentaron 54 proyectos de Camp de Túria y el año pasado la cifra ascendió a 92, lo que demuestra que acciones como las de hoy y que iniciamos a desarrollar el año pasado tienen un impacto en cuanto al número de proyectos presentados, porque ayudan a divulgar este tipo de subvenciones entre el tejido empresarial. Además, la Universitat de València entregó a la presidenta de la Mancomunitat, Lola Celda, ejemplares de la Estrategia para el Empleo desde el territorio valenciano. Un documento para toda la comunidad valenciana en el que la comarca tiene un capítulo propio. La estrategia pasa por conocer el territorio, por ello hemos comenzado la prospección en el polígono Pla de Rascaña de Llíria, un trabajo que se suma a la prospección que venimos desarrollando desde hace casi 4 años. El sector empresarial de Camp de Túria tiene a su disposición un boletín de industria que se envía periódicamente con toda la información relevante. Existen también servicios especializados de coaching y mentoring, totalmente gratuitos para las empresas de la comarca. El ofrecer un servicio que nos ayudaba a la empresa desde dentro a fortalecer la organización para mejorar la productividad y me pareció un servicio excelente. Es muy interesante para CEOs, empresarios, cualquier persona que quiera empezar un negocio. Me ha aportado una reflexión profunda que de cualquier otra manera no hubiera podido o no hubiera sido capaz de hacer. Y también tienen a su disposición tanto empresas como personas desempleadas un portal de empleo. En las últimas semanas estas son las ofertas publicadas. El comercio también ha trabajado codo a codo junto a la Mancomunitat Camp de Túria. La marca Comerç Actiu sigue consolidándose y las personas responsables de las asociaciones trabajan conjuntamente para afianzar la marca y con ello fortalecer el comercio de proximidad. Y como no, la ayuda a las personas desempleadas es otro de los trabajos incansables que realiza el Cort Camp de Túria. Planes de empleabilidad online, atenciones individualizadas, una zona dedicada a becas en la página web, sesiones online sobre la búsqueda activa de empleo junto a los consejos y habilidades que ofrece la coach. Un servicio que también se presta en los itinerarios de Aprender a Emprender, destinados a emprendedores y emprendedoras que buscan hacer realidad su idea de negocio. Al principio, pues cuando uno está desorientado, pues ve que hasta las cuentas, quiero decir, el IVA, el IRPF... La parte de ya tengo el local, lo tengo todo montado, ¿y ahora qué? Me han ayudado mucho en todo el tema burocrático, legal, me han aconsejado, me han guiado. Porque yo tenía expectativas para crear la empresa, pero no sabía ni cómo, ni de qué forma. Me guiaron y me ayudaron a organizar las ideas que tenía ya fijas y preparadas para abrir el estudio. Aquí termina Reconstruint Territory. Labora y el Fondo Social Europeo ha dado el visto bueno al nuevo proyecto Acuerdo Camp de Túria para la reconstrucción, que se desarrollará en los próximos 12 meses. La experiencia de estos últimos años avala nuestro trabajo. Ahora ya nos conocéis. Decidnos en qué os podemos ayudar.